Entonces comencemos. Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos. Bienvenidos a Ventana Education, a esta nueva edición de la lección de la semana donde vamos a trabajar un poquito sobre las condiciones de los mercados de la región e inclusive vamos a hablar también un poco sobre el mercado estadounidense, ya que hemos encontrado que esta semana cerró en niveles históricos, niveles máximos históricos, y realmente es algo muy interesante lo que está ocurriendo en el mercado estadounidense. No así en ciertas bolsas de la región. Semana a semana nosotros vamos revisando, vamos estudiando y contemplando el comportamiento de las bolsas. Y realmente hay algunas bolsas que han reaccionado acorde. Podríamos decir que existe cierta coordinación o sincronización de los movimientos con respecto a la bolsa mayor, que es la bolsa estadounidense. Y hay otros mercados que han mostrado debilidad en la región. Y eso es lo que hemos estado trabajando y estamos viendo. El propósito de esta clase es que usted, que tal vez llega por primera vez a esta clase, le extendemos nuestro saludo, nuestro cordial saludo de bienvenida. Al final de la presentación vamos a quedarnos unos 5 minutos, 10 minutos, lo que sea necesario para repasar algún tópico que usted no haya entendido. El propósito de esta clase es hablar un poco sobre las bolsas y el comportamiento de las bolsas en Latinoamérica y cómo a través de la metodología de Ventana usted va a estar en capacidad de analizar los mercados. Observe que aquí hablamos de las bolsas y cuando hablamos de las bolsas, para poder estudiar una bolsa debemos dirigirnos a observar el comportamiento del índice que representa esa bolsa. Y estaremos viendo hoy el índice que representa la Bolsa Mexicana de Valores, al Bovespa de Brasil, a la Bolsa de Lima, a la Bolsa de Colombia, a la Bolsa de Santiago, a la Bolsa de Buenos Aires. Y al finalizar vamos a observar en qué bolsa, por ejemplo, están inyectando dinero o en qué bolsa, por ejemplo, están quitando el dinero los inversionistas. ¿Cuál de todas es la bolsa que o reúne las condiciones para decir de que estamos en un movimiento alcista o los compradores están en control o cuál es la bolsa que realmente indica debilidad dentro de la región? Entonces, eh, es interesante porque cada economía es única. El comportamiento de las bolsas en general eh, deberían de correr en su mayoría en la misma dirección. Sin embargo, hay diferentes situaciones que ocurren en la economía en general y hay mercados que son afectados eh, por otros mercados. Por ejemplo, veníamos hablando de que en las clases anteriores que las condiciones del petróleo, del crudo y la rápida caída que recibió ese instrumento eh, afectó directamente a la Bolsa de Colombia, por ejemplo. Y vamos a ver en qué condiciones se encuentra y también afectó a la Bolsa de Lima. Es decir, ambas tienen una corriente bajista bien pronunciada y bueno, sobre esos temas vamos a hablar y sobre esos temas vamos a estar analizando. Realmente el propósito de esta clase está enfocada hacia aquellas personas que desean aprender a operar en los mercados. Es una información bien básica. Y trataré de mantener las cosas lo más simples y sencillas posibles para que usted, si tiene preguntas, con mucho gusto, al finalizar la clase, puede realizarlas y estaremos atentos para responderlas. ¿Qué opinan si comenzamos? Ante todo, leemos nuestros términos de uso, donde usted con su participación y asistencia a esta sala de conversación en línea reconoce y conviene en que el instructor pueda hacer varias transacciones en vivo en los mercados de acciones, forex y opciones o derivados. Y también reconoce y conviene en que todas las transacciones que se realizan o explicaciones o prácticas que brinda el instructor se proporcionan con fines educativos solamente. Nosotros los días viernes a la noche decidimos impartir esta clase para y no tomamos transacciones ni brindamos
algunos ejemplos porque creo que sería algo, podríamos considerarlo bastante responsable de nuestra parte, porque sabemos que si usted está en esta clase es porque desea aprender. Y el propósito nuestro es compartir con usted nuestra metodología y enseñar. Entendemos de que esta materia no es, o esta ciencia llamada trading o realizar inversiones en los mercados, no es algo que se aprende de la noche a la mañana. Y existen diferentes vehículos para que usted pueda aprender a operar en los mercados, y uno de ellos es el mercado Forex. Recién, por ejemplo, terminamos la clase que brindamos en vivo cada viernes 7 de la noche, hora de New York, en línea, para que usted pueda observar. Estuvimos hablando sobre el comportamiento de algunas materias primas y cómo afectan, y cierta correlación que existe con algunos pares de divisas. Y es un mundo muy interesante, muy lindo, pero realmente hay que entender de que esto es un negocio y como tal, lo tenemos que tratar como tal. Y el primer punto que nosotros invitamos a nuestros clientes es que conozcan nuestra metodología o que traten de interpretar de que se necesita en primera instancia conocer un método de análisis ante todo, ya que existen dos filosofías al momento de analizar los mercados: la filosofía del análisis técnico y la filosofía del análisis fundamentalista. Y una vez que usted encuentre ese método, va a tratar de ver si usted se identifica con ese método, si los resultados lo avalan. Pero ante todo necesitamos aprender a analizar los mercados, a entender lo que el mercado nos expresa. Y este es el propósito por el cual nosotros organizamos este programa Swing Trading Básico Nivel 1. Ya está corriendo ahora en febrero de 2015. Si desea saber la disponibilidad que brindamos, este seminario en línea lo impartimos los días martes. Hay un grupo de estudiantes que estudian los martes y hay otro grupo de estudiantes que estudian los sábados. Entonces se corre el mismo programa 2 días a la semana. Y a la semana usted va a recibir 2 clases. El mismo día, el día martes, por ejemplo, va a recibir una clase práctica y una clase teórica. El día sábado, si usted se registra para estudiar los sábados, va a recibir la misma clase, pero la diferencia es que lo puede estudiar el fin de semana, los días sábados. El punto es que este programa está compuesto por 8 clases, tiene una duración de un mes, y al finalizar el programa usted va a tener una clase en vivo con uno de los estudiantes con uno de los instructores, para que el estudiante pueda realizar todas sus preguntas y a su vez crear una agenda de estudio para proseguir con su educación. El punto principal es que usted, al finalizar este programa, usted va a estar en capacidad de analizar los mercados y se va a dar cuenta de la importancia que tiene el poder analizar los mercados de una manera objetiva, interpretando las condiciones en que el mercado se encuentra y la posibilidad que nosotros tenemos de actuar siempre y cuando el mercado lo permita. ¿Qué opinan si empezamos? ¿Les parece? En términos generales, en la parte superior izquierda tenemos la Bolsa Mexicana de Valores. Y ahora la vamos a ver. Lo que desearía es que se enfoque usted en el rompimiento que existió al alza de esta formación que veníamos observando. Y también ocurrió lo mismo en el Bovespa de Brasil. Mientras que hay 2 bolsas que se dirigieron al alza esta semana en la región, nos encontramos con 2 bolsas que no están tan comprometidas con llevar los precios a niveles más altos. En este caso es la Bolsa de Lima, en el cual ha tenido una caída o una pendiente bastante pronunciada y ha roto diferentes niveles de piso. Y a su vez la Bolsa de Colombia, que ha tenido una fuerte caída de parte de los vendedores que actuando fuertemente en la región, y nos encontramos con presión de venta esta semana. Y el punto principal es analizar por qué, cuáles son las causas.
¿Cuáles son las causas que llevaron a los mercados a comportarse de esta manera? La Bolsa Mexicana de Valores se está moviendo en un rango interesante, entre 38.000 puntos y 46.000 puntos aproximadamente. Y ha tenido caídas pronunciadas luego de haber encontrado su área de techo. Y esta caída pronunciada realmente ha sido muy rápida. Y cuando observamos estos comportamientos en el mercado, podemos determinar de que la volatilidad del mercado o la velocidad detrás de los movimientos ha estado presente. A tal punto que no es fácil operar en un mercado con estas condiciones. Por lo tanto, estaremos observando a ver cómo se comporta esta semana la bolsa mexicana luego de esta ruptura al alza, a ver si viene a visitar sus niveles de techo. Es algo interesante, es algo importante que usted debe de observar si opera en la Bolsa de México o si tiene intenciones de operar en la Bolsa de México o si está operando en algún mercado con las condiciones similares a la Bolsa de México. Lo importante es que podemos interpretar o podemos ver que hay dos bolsas con un comportamiento muy similar. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Exacto. Muy bien. La Bolsa de Brasil y la Bolsa de México. Observemos. Cada una de ellas tiene un comportamiento muy similar. ¿Por qué? Porque observemos la manera en que luego de haber visitado los niveles de techo, los precios bajaron de una manera aguda, de una manera rápida. Observemos, tienen casi la misma correlación en los movimientos. Ambas visitaron sus niveles de techo y bajaron rápida y abruptamente, dándonos a entender de que esta zona aquí arriba es una zona de control de vendedores, una zona donde los precios se encuentran en sus niveles de techo. En este sentido, aquí también nos encontramos con una zona en el Bovespa que los vendedores determinaron hacerse presente y llevar los precios a niveles más bajos. No es fácil en estos días, frente a este comportamiento, no es fácil en estos días, frente a este comportamiento, en la bolsa, operar en la Bolsa de Brasil. Realmente hay que conocer antes y tener bien en claro antes de realizar una transacción en qué dirección nos vamos a dirigir o tener una mentalidad muy conservativa, ya que si observamos, y lo voy a expander para poder interpretarlo, la Bolsa de Brasil tuvo un movimiento muy armónico, muy interesante. Se mantuvo dentro de este rango. Se mantuvo dentro de este rango por aproximadamente 2 meses de tiempo. Y bastante indecisión se encontró aquí adentro. Y esta semana rompimos la zona de los 50.000 puntos. Vamos a ver cómo se comportan. Cuando nosotros observamos un rompimiento así, lo primero que nos llama la atención es, o lo primero que llega a la mente de un operador con experiencia es, ¿será real esta ruptura? ¿Será real? ¿Será que los precios van a continuar al alza o es simplemente un movimiento técnico que generó el mercado? Y voy a dejar este comentario abierto porque nosotros hemos visto cómo los mercados reaccionan normalmente de una manera opuesta a lo que ellos primeramente indican. Entonces, esta ruptura, nosotros vamos a ver si existe continuación
cómo realmente el mercado va a continuar moviéndose. Y en las próximas semanas estaremos hablando a ver si venimos a visitar estos niveles nuevamente o estaremos en condiciones de venir a visitar la zona de 50.000 puntos, 56.000 puntos nuevamente. Sinceramente, frente a este escenario, nosotros estamos más del lado de la cautela que del lado del compromiso de realizar una transacción. ¿Por qué? Porque cada intento que el Bovespa ha realizado para llevar los precios al alza, observen de la manera que cayó. Observen de la manera que cayó. En estos últimos 4 movimientos. Aquí hay 1, aquí hay 2, acá hay 3. Vamos a ver cómo reacciona el instrumento cuando llegue, por eso dejé trazada esta línea, cuando llegue a esta zona. Vamos a ver cómo transita esta zona y vamos a ver cómo se comporta frente a este escenario. Cuestión de tiempo, observaremos, es nuestro trabajo observar, es simplemente un análisis. Y en las próximas semanas estaremos viendo si realmente este rompimiento fue real o no fue real. Por otra instancia, vamos a ver las condiciones de la Bolsa de Colombia. Una bolsa que entró observemos en un área donde rompió sus niveles de piso. Entonces, ya la bolsa en sí, el índice principal de la Bolsa de Colombia, está indicando de que su economía está entrando en una zona de turbulencias. Sí, una zona de turbulencias. Lo vamos a ver en las próximas 6-8 meses. Normalmente así reaccionan los mercados. Primero reaccionan las bolsas y después los mercados. Perdón, primero reaccionan las bolsas y los mercados y después la economía hace evidente a través de sus indicadores económicos de que está entrando tal vez en una etapa de desaceleración en su crecimiento. Pero aquí la Bolsa de Colombia ha mostrado claramente debilidad en la región, presión de venta. Y este rompimiento y esta caída se debe a la correlación que existe entre este índice y el índice de la materia prima relacionada con el crudo. Vamos a tener en el crudo, probablemente vamos a ir a visitar niveles más bajos. Y no se pierdan la clase de la semana próxima porque vamos a estar evaluando la interconexión que existe en diferentes mercados y cómo los mercados están llegando ciertos mercados están llegando a niveles extremos. El crudo es una de las materias primas que mueve muchísimo dinero y también vamos a encontrar o vamos a observar el comportamiento de uno de los índices primarios de la economía estadounidense que está llegando a un nivel donde deberíamos prestarle atención o va rumbo a un nivel donde deberíamos prestarle atención. Entonces, según el comportamiento de la Bolsa de Colombia, aparentemente los vendedores esta semana volvieron a retroceder y vamos a ver si venimos a tocar la zona de 10.200 puntos, a ver si hay ruptura, no hay ruptura, qué es lo que va a ocurrir. Lo veníamos anticipando hace varias semanas, de que no vimos compromiso de parte de los compradores
de que la reacción que encontramos aquí no fue presión de compra, sino fue un movimiento normal que ocurre cuando hacen sus coberturas de las posiciones short y realmente tuvimos otra rápida caída, no hay fuerte recuperación, sino que el precio básicamente se está estabilizando en esta zona. Pero los vendedores tienen control en general de este instrumento. Normalmente vamos a buscar la posibilidad de que exista un área de precio mínima en el futuro antes de ver si existe una recuperación. No creo que exista algún movimiento o no hay por ahora ninguna señal de que tal vez esta bolsa reaccione al alza, sino que estaremos observando y monitoreando el comportamiento de este instrumento. Veamos otra bolsa que sí ha roto niveles de piso. Ha roto niveles de piso. Segundito. Antes de entrar en el Merval, quisiera ver a la bolsa de Lima. Observemos. Una fuerte caída desde el nivel de techo, fuerte caída, y esta caída es generada por presión de venta. ¿Y por qué la bolsa reaccionó así? ¿Por qué no existe una recuperación si este es un nivel de piso? Porque técnicamente este es un nivel de piso temporal. Los precios se detuvieron en 13.400 puntos, luego de esta ruptura, y tal vez trabaje en esta zona antes de ir a buscar niveles más bajos. La corriente es bajista en la bolsa de Lima. Y tiene cierto grado de contradicción aparentemente, porque los indicadores determinan que la economía peruana ha sido una de las economías más fuertes de la región en los últimos años, pero su bolsa no lo refleja. Y la bolsa básicamente representa o está compuesta por la mayor parte de las compañías más importantes del país. Entonces, aquí podemos ver el estado financiero de sus compañías. Entonces, tenemos que prestar atención cuando los mercados empiezan a hablar, empiezan a mostrar debilidad o fortaleza entre una bolsa y la otra. Y esto es de prestarle atención. No, es muy normal, observemos a la izquierda, es muy normal de que la bolsa de Lima caiga rápidamente, abruptamente. Ha tratado de sostenerse aquí, pero ahora va a buscar un nuevo nivel mínimo. Entonces, algo está ocurriendo dentro de la economía de Lima, de Perú, y su bolsa lo está reflejando. Entonces, debemos prestar atención a todos estos sucesos porque después nos encontramos con fuertes corrientes bajistas y no van a ser ninguna novedad para nosotros porque ya lo estamos viendo en el comportamiento de los instrumentos. ¿Qué pasa en el Merval de Argentina? Luego de haber crecido el índice, ya que la mayor parte de las personas, al encontrarse con un dólar sin rumbo en Argentina, su moneda devaluarse, los inversionistas se enfocaron en invertir en papel o invertir en el mercado en sí, en la bolsa,
Y se creó un boom, se creó una fuerte corriente alcista que llegó a sus niveles de techo en la zona de 12.500 puntos aproximadamente. Corrió desde 2.000 puntos hacia 12.500. Ahora estamos recibiendo una corrección y hemos visto, y lo hablamos la semana pasada, de que íbamos a observar el comportamiento de este instrumento una vez que arribara a la zona de 9.600 puntos, donde antiguamente habíamos tenido cierta área de techo, cierta área de piso, perdón. Existió una ruptura creando la zona de 7.500 puntos como un área de piso temporal. Entonces el instrumento corrió desde 12.500 puntos hacia 7.500 puntos. Un número psicológico, son áreas importantes. Entonces estaremos prestando atención a este nivel y a la zona de 10.000 puntos para ver cómo el instrumento se comporta en esta zona. 10.000 puntos es una zona importante, es un número importante y creo que vamos a ir a visitar esos niveles si este movimiento o este canal ascendente continúa en la bolsa de Argentina. Bastante mezcladas las condiciones. No vemos fuerte reacción alcista. Los mercados intentan subir y bajan abruptamente, como ha pasado en la bolsa de México, como ha pasado en la bolsa de Brasil. Vemos y observamos que entre octubre, noviembre y diciembre la bolsa argentina corrigió aproximadamente 30% luego de su movimiento. Y ahora este movimiento que observamos aquí no es un movimiento que determine que existe presión de compra o que los compradores están realmente convencidos de llevar los precios a niveles más altos. Nosotros entendemos que este movimiento probablemente es un movimiento de corrección dentro de toda la estructura. Poco a poco usted va a ir entendiendo cómo los mercados se mueven, cómo los mercados se comportan. Y ese es el punto básicamente principal de esta clase. Para cerrar la clase vamos a hablar un poquito sobre el mercado estadounidense, ya que encontramos una clara tendencia alcista. Lo que estamos observando es el índice primario de la bolsa estadounidense, es el S&P 500, y encontramos una clara tendencia alcista, y ya vamos observando, acorde a nuestra metodología, ciertos síntomas que el mercado está brindando, donde indica que hay que prestarle atención porque tal vez en un futuro no muy lejano puede llegar a cambiar de comportamiento. Nuestro trabajo como analistas técnicos es utilizar nuestras herramientas, y una de estas herramientas son las líneas de tendencia, donde encontramos una línea que nos permite dibujar, podríamos decir que como si fuera una avenida, donde el precio se desplaza mientras va transcurriendo el tiempo. Y efectivamente, aquí encontramos este instrumento donde ha estado, y la gráfica lo demuestra, frente a una corriente alcista con muy pocas referencias, podríamos decirlo, en los últimos podríamos decir que es la segunda vez que ocurre en los últimos 20 años en los mercados.
Ocurrió esto en los 90, la década de los 90, porque detrás de todo este movimiento que los mercados generan, existe una razón, existe una causa. Y en aquella época, la causa se llamó el Internet. Ujú. Sí, el Internet. Y hoy podemos decir de que la tecnología va evolucionando y la vida misma va evolucionando a una velocidad que tal vez nosotros no estábamos preparados. Los últimos 20 años, todo cambia muy rápido. Y los mercados muestran señales evidentes de que técnicamente las diferentes economías están en crecimiento y la estadounidense no es la excepción. No nos podemos olvidar que ya estamos en 2015, increíble. Hace 7 años el mercado estadounidense recibió uno de los impactos más fuertes luego de la Gran Depresión, que fue el colapso financiero, pero luego de ese colapso financiero recibimos una muy buena recuperación y los mercados volvieron a surgir y la economía estadounidense volvió a renacer. Aquí están las pruebas de que el índice primario, que está compuesto por las 500 mejores compañías del mercado estadounidense, muestra estas señales y está yendo hacia niveles máximos. El punto principal aquí para nosotros no es solamente que está alcanzando niveles máximos, sino que yo voy a marcar 3 o 4 puntos que un trader con experiencia puede interpretar rápidamente lo que voy a marcar. Me refiero a esta área de precio máxima que tenemos allí señalizada. Y también esta área de precio máxima que tenemos allí señalizada. Y probablemente vamos a tener un área de precio máxima en las próximas semanas. Y nuestro punto de vista es que deseamos ver cómo va a reaccionar el mercado cuando entre en esta zona. El punto es que las flechas nosotros vamos a ir observando de que cada vez van a estar más cercanas una a la otra. Ese es el punto. Cada vez las flechas van a estar más cercanas una a la otra. Entonces, esas son ciertas señales de que el mercado en esta zona va a trabajar un poquito más, tal vez antes de continuar al alza o de estabilizarse en esta zona. Veremos. Todo puede ocurrir. En primera instancia lo que deseamos ver nosotros es cómo reacciona cuando él llega a la zona de 2140, 150 puntos. Y eso lo estaremos viendo en las próximas semanas. Observen aquí cómo él entró en esta zona y volvió a bajar y luego encuentra control de vendedores rápidamente una vez que se acerca a la línea, y eso es una señal donde nuestros traders ya están pensando en tomar ganancias, y mientras que otras personas que ven que los mercados están en niveles máximos, lo único que hacen es comprar, pero realmente no interpretan de que los mercados antes de reaccionar al alza necesitan recibir sus correcciones. Tema de otra clase tal vez, pero quería mostrarles un poquito cómo está la economía estadounidense. Lo voy a
Voy a marcar el índice que estamos estudiando para que usted tenga sus referencias. Tal vez si nos sigue en YouTube puede ver que esta clase se está impartiendo en la tercera semana de febrero del 2015, y en algún momento usted va a poder observar el comportamiento del índice primario basado en lo que estamos explicando. Son simplemente una simple opinión sobre las condiciones actuales del índice primario. Hay muchas personas que tienen sus cuentas de 401k, sus cuentas de retiro, ven y desconocen, sinceramente desconocen, lo único que hacen es observar su estado de cuenta mensualmente o trimestralmente y no entienden lo que puede llegar a ocurrir con su dinero. Es increíble, pero es real. Y por eso nosotros brindamos este tipo de clases para que las personas se informen y conozcan las condiciones de los mercados, porque su cartera o donde está su dinero invertido está conectado directamente con el comportamiento de este instrumento. Y ocurre todo el tiempo en que los precios suben hasta niveles extremos y luego colapsan y bajan y la gente pierde todo su dinero. Es así, la falta de información, la falta, podríamos llamar que es un poquito la mala interpretación de que cuando las cosas están bien en la vida, uno cree que va a durar por mucho tiempo, pero realmente no. Y las economías fluctúan y han estado fluctuando muy rápido las últimas 2 décadas, muy rápido. Existen situaciones que están fuera de nuestro alcance y consideramos de que es importante de que las personas aprendan a interpretar el comportamiento de estos instrumentos. Solamente un grupo muy pequeño generó dinero cuando colapsó el mercado, el día del crash en el año 29. Yo creo que no hay excusa para entender que los mercados pueden cambiar de dirección y todos sus ahorros alguien más van a ir a parar al bolsillo de alguien más. Entonces es importante que usted considere que los mercados fluctúan, suben, bajan, se estacionan y estos movimientos que observamos aquí no son casualidad. La ruptura del índice del crudo no es casualidad. Cayó desde la zona de 108 puntos a 45 puntos en 2 trimestres, en 6 meses. Debemos prestar atención. Es algo interesante. Entonces, simplemente un comentario o una opinión de nuestra parte antes que las cosas sucedan. Y si usted está viendo este video después que sucedieron, bueno, vamos a entender de que el dinero es cíclico, sus movimientos son cíclicos, y luego de
fuertes movimientos alcistas, es muy normal que entremos en épocas de recesión, desaceleración de los movimientos o de las economías en crecimiento, como la estadounidense, y todas las razones que existen. ¿Ok? Muchas gracias por todo. Creo que ha sido un tema interesante el que tocamos hoy. Si usted desea ver esta clase, puede hacerlo en vivo y en directo, viernes 8 de la noche, hora de New York. Simplemente debe entrar a nuestro website y visita nuestra página, se registra como usuario gratuito, chequea su correo electrónico para reconfirmar su dirección de correo electrónico con nuestro sistema, sigue las instrucciones y usted va a aterrizar en un escritorio virtual totalmente personalizado para que pueda estudiar y ver diferentes clases y estar al tanto de las condiciones de los mercados. Y si le gustaría aprender a operar en los mercados, visite nuestra página en la sección de cursos y allí encontrará una gran variedad de clases para usted poder aprender desde lo básico hasta lo más avanzado. ¿Tiene alguna pregunta? Puede escribir a eduinfo@vantana.net o llamarnos al número de teléfono que está en pantalla y con gusto nosotros, alguno de nuestros representantes, lo contactará a la brevedad. No importa en qué lugar del mundo usted se encuentre, simplemente nos indica el mejor horario y el número de teléfono y con mucho gusto lo contactamos. Muchas gracias.